esta vida casi. Me llamo Raúl Gómez, vengo de Ontoria del Pinar, pero soy natural de Cuéllar. O sea que a lo mejor mi vena de resina viene de allá porque mi abuelo fue resinero sin yo saberlo cuando había empezado. O sea, yo me enteré después. Es un proyecto que se miró hace 10 años. Yo me dedicaba a la panadería, pero me quedaba toda la tarde libre. Y dije, o miramos aquí algo que pueda suplantar algo de mi profesión, y ya consulté con varios vecinos del pueblo, fuimos hasta la zona de Cuéllar a ver cómo lo estaban empezando por allí, porque ya llevaban un año empezado por allí, y nos enseñaron cómo iban las cosas. Fuimos a una fábrica de resinas, a resinas naturales en Cuéllar. Nos dijeron que lo primero que había que saber es el permiso del ayuntamiento y permiso de la resinera para poder que te hicieran un contrato para comprarte el producto, porque si no, no se podía, aunque tú quisieses, yo voy a sacar resina y luego se la vendo a quien quiera. No se puede. Entonces, primero el ayuntamiento y la resina. El ayuntamiento se pone en contacto con los forestales, con los guardas, y te dicen, te dan permiso o no te dan permiso. En este caso se dio permiso a todos. Nos metieron en una misma zona todos los tres, a los resineros que estábamos, y empezamos a hacerlo. Prácticamente el primer año es un año donde prácticamente casi no sacas beneficio, porque la inversión es grande. No es que sea muy grande, pero para empezar de cero, empezamos además tarde, porque si se empieza en febrero, estábamos empezando en mayo, o sea que es todo lo que es el empezar el monte, se empiezan los dos primeros en febrero, mediados de febrero, marzo y abril, empiezas a preparar lo que es el monte, que es prácticamente lo que se ve. Dejar el cacharro, la chapa y lo que es la corteza, es el derroñe, es lo que se hace en esos dos meses y medio. Luego ya sí que empieza lo que es la extracción. Entonces el primer año, digamos que entre lo que si tienes que comprar los cacharros, la chapa, las herramientas, el carro de recogida, que es el que prácticamente lo único que se ha avanzado desde hace 40 o 50 años, es lo único que se ha avanzado, en la recogida y en la, digamos, en la pasta que se da, o el estimulante que se le da al pino para que siga sangrando. Eso es lo único que se ha modernizado esto un poco, se ha avanzado un poco. Y luego yo, no es por decir que esto, pero no solo la recogida, sino el cómo se recoge. Porque no es lo mismo como se hace antaño y como se sigue haciendo, porque hemos estado en Tardepuente la semana pasada, o hace 2 semanas, viendo lo que hacían por allí, y siguen con la misma. O sea, ellos dejan un bidón aquí, que llenan, el otro bidón allá, le dejan allí, el otro allí. Yo no, yo tengo un todoterreno y un carrito, y voy moviendo el bidón y cojo la zona, y a ver, lo que ellos a lo mejor tardan 4 horas para llenar un bidón, yo lo hago en 2 horas. Es avanzar. Y yo el bidón no lo dejo en el monte como ellos. Yo tengo en Ontoria, tengo una nave, un quinto, y me lo llevo a casa. Porque ha habido años que yo he sabido por la zona de Cuéllar que ha habido unos, o sea, que se han cogido aunque luego, pero tienen que ser del mismo gremio, porque si no, no lo puedes vender. Pero no salió. O sea, que es que entonces, bueno, pues herramientas. Como veis aquí, las herramientas que componen esto, para hacer lo que es el desbaste de la corteza, es el barrasco. Yo hasta ahora estaba trabajando con uno antiguo,
de lo que se llama de pala, porque todo pesa doble, y para hacer el trabajo es lo más costoso de todo. Esto, el relajar la corteza, digamos que para alguien que empiece, porque es un trabajo de mucho esfuerzo físico, dicen que vale para todos. En la zona nuestra, en Espejón, hubo 2 chicas, lo dejaron al año siguiente. Un año ya. ¿Tienes? Estar un año ya es. Tienes, sí, pero porque les ayudaron. Porque si no, no eran. Ahora se está intentando sacar otro sistema que le llaman pica circular con taladro. Entonces, eso, lo que es desbastar la corteza del pino, no se hace. Con un taladro de batería se hace un agujero, se le pone una pieza de plástico y luego va a una bolsa. ¿Qué es lo que pasa? Y lo que nos están investigando, que rinde menos. Entonces, a ver, es más puro, porque no entran impurezas en la bolsa, pero si lo van a pagar al mismo precio que el otro, si digamos que sacas, yo en mi zona estoy sacando una media de 3 kilos por pino, pues casi pierdes 1 kilo. Es mucho. ¿También dañas más al árbol haciendo eso? No, porque tampoco no le tocas. O sea, haces lo mismo, pero en cuanto ves que sale lo que es... Antes se dañaba mucho a la madera, antes, en el antiguo. Ahora no se toca nada más que lo que es la corteza. Por eso se llama pica de corteza, porque se toca nada más que la corteza. Se da el estimulante y por ahí baja la resina. Se acabó. Antes se sangraba el pino, pero a base de quitar madera. Ahora ya no sé, eso ya no sé. Entonces el pino prácticamente deprecia un poco el precio de la venta, pero no es como antes, porque la tronca que se quedaba de 3,50, de 3,5 metros, no la quería prácticamente nadie. Ahora sí valdría para hacer peles, para hacer palés, pero antes prácticamente, vamos, eso era el dinero que perdían los que se quedaban con la madera. Y ahora no, ahora sirve para todo. Estábamos diciendo que sirve para las herramientas. Bueno, es igual. Luego hay que poner lo que es el cacharro y las chapas. Eso se hace a la base es muy manual, pero es menos fuerza y es más entretenido. Con esto se pone la chapa, se pone la chapa y lo dejas preparado para el inicio de la campaña. Después del inicio de la campaña, cuando empiezas, esto se llama zuela o escoda, según como la zuela es digamos, para hacer la pica de antaño, la que se quitaba la madera, y esto es solo para la corteza o sea, la pica de corteza. Hoy en día, lo que estuvimos nosotros viendo en Tardepuende, ya prácticamente tampoco trabajan ni este sistema. O sea, ni pica de corteza. ¿No veis que la zona blanca del pino, eso es porque vas quitando la corteza? Pues allí, ahora ya solo ves rayones, y se llama pica de rayón. Es que ni llegan a quitar, y eso lo he visto ya hace poco, lo inventó un español. O sea, la pica de rayón. Dicen que dan más los pinos, por una simple razón. Cuando tú das un estimulante, el estimulante a los 14 días tienes que volver al mismo pino y volver a hacer la pica y dar otra vez el estimulante. Así durante 14 picas al año. Hay que ir 14 veces a hacer esa incisión. Entonces, cuando tú lo das, no sabes realmente si se termina de ese estimulante, termina de hacer su labor. Entonces dijo el que lo inventó, dijo, entonces, ¿por qué voy a quitar yo el estimulante? Porque con la herramienta le quitas, el viejo le quitas y das el nuevo. Entonces dijo, ¿por qué voy a quitar yo el viejo si a lo mejor el viejo todavía sigue dando algo? Y dijo, pues no lo voy a quitar, voy a hacerle, en vez de apoyar todo lo que es el corte, voy a apoyar solo la esquinita y voy a quitar una franjita nada más, sin tocar el de abajo. Y así es como que ahora
hay escuelas nuevas que solo son en nube, en ángulo, y solo quitan ese rayón. Yo hasta ahora no lo he utilizado, llevo 10 años, pero a mí me va bien así y sigo así. Yo no quiero cosas nuevas porque no son tan nuevas, pero a ver, yo por lo que me dijeron en la zona de Tardel-Puente, que se está trabajando muchísimo, la media que dan los pinos allí son 2,2 kilos, y yo con mi método normal estoy sacando 3 kilos, pues tampoco me voy a comer la cabeza. Más cosas. El avance que he dicho antes de recoger la resina, cuando ya llevas 3 veces yendo a picar, 3, según como veas, como tú cada 14 días vas al mismo pino, ves los cacharros cómo están de llenos, si te aguanta otros 14 días, si a lo mejor no, lo tienes que cambiar. Bueno, pues más o menos cuando dices, pues está para remasar, que remasar es coger todos los pinos, en tres picas que has hecho, dices, bueno, pues ahora me dedico a recoger todo. Se suelen hacer 4 o 5 remasas al año. Yo el año pasado, por las circunstancias del calor, por mucho que digan que el calor, en vez de hacer 5 como todos los años, pude hacer 4, porque después de agosto se acabó. O sea, fue una cosa que, y aún así saqué mis 3 kilos. O sea, venía muy bueno hasta agosto. Después de agosto, pues ibas al monte, pues por ir a recoger, por ir a intentar sacar. Bueno, pues eso. El avance que tuvimos, o sea, que se ha tenido con la recogida, el primer año yo estuve recogiendo por no hacer tanta inversión, porque el carrito, cuando te lo vas a comprar, casi cuesta 200 euros, bueno, pues y todo lo que vale el material, digo, bueno, pues este año voy a intentar hacerlo como antiguamente, con una lata, un utensilio que se llama cuchillo, y sacarlo de los botes a mano. Bueno, pues miento, yo compré un carrito, pero si me ayudaba mi hijo, él es el que llevaba el carrito, y me di cuenta enseguida. Yo iba con el me iba fijando en él, y en lo que yo vaciaba uno, él vaciaba 4. Digo, no, esto no, así no, al año siguiente 2 carritos. Bueno, pues ese es el único avance prácticamente que ha habido en lo que es el trabajo manual de la resina. Ya os he dicho, si tengo una especie de... no sé si tengo una foto donde dejar. Perdona, cuando hablas de 3 kilos es por hectárea, por día, pino. Por pino. La media es, en esto de la resina se habla de media de pino. En nuestra zona, o sea, en la zona que tengo yo, 3 kilos, más o menos, pero también antaño, o sea, según la forma de eso, trabajaban más para sacar los 3 kilos. Ahora yo trabajo menos para sacar 3 kilos. En la zona de Tardel-Puente están sacando este año como supremacía 2,2, que me dijeron, dice, hemos conseguido 2,2, en la zona de Cuellar casi 5 kilos. ¿Es por pino o por campaña? Sí, por pino y por campaña. Pero todos los pinos son cortos, ¿cómo es que hay? El pino que está, a ver, cuando tú vas a empezar a resinar, ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienen esos pinos? ¿No sabes? No es por edad, eso es por el grosor de los pinos. Tienes que ir con un guarda forestal a marcar los pinos que te autorizan resinar. Entonces, vas con él,
vas con la fascícula y te dicen 32 centímetros a 1,40 de altura, resinable. ¿Menos? No. Y lo que nos permitieron al principio, pinos muy viejos, o sea, viejos, que ya habían estado trabajados, más de tres caras, que es lo que tiene un pino trabajado 5 años. Si tenía más de 3 caras, podías poner, o sea, uno, en vez de un solo cacharro, podías poner los que quisieras. O sea, 2, 3, sigue dando. Esto es un carro de recoger resina. La lata la lleva con una rueda, o sea, es un carrito que va, por lo menos el peso prácticamente no le llevas porque te alivia mucho, y lo que más importante es el exprimidor. Yo le llamo un exprimidor de botes de resina, que es parecido a un exprimidor de limones o de naranjas, porque el problema que tenían antaño es que los cacharros eran de barro y no había ni uno solo igual. Ahora, al ser todos de plástico, el interior es exacto todos. ¿Qué es lo que han hecho? Hacen un molde, unas aspas, y metes el cacharro y sale entero, sale limpio. O sea, que es que, y para dejarle así a mano, es imposible, imposible. Bueno, pues esa es la ventaja, que tú llegas y en un segundo haces así con un exprimidor, con una manivela, que le veis abajo el mango, le metes y saca la resina y va al este. Hoy en día lo están medio, lo que es el exprimidor, lo están poniendo un motor. O sea, que es que encima, porque he visto vídeos por ahí que son cooperativas, llevan el tractor, llevan el acoplado a 2 bidones, llevan el motor, le van cambiando a un lado al otro, van exprimiendo y no trabajan nada. O sea, que es cuestión de... Es la única ventaja que he visto yo de lo que es el trabajo de antes al trabajo de ahora. Otra cosa importante de lo que nos mandaron a la hora de resinar, es muy importante que cuando tú acabas la campaña, la última pica, la última incisión que se hace al pino, se hace sin estimular, porque es la única manera de cortar al pino para que no vaya a subir, no siga en lo que es el invierno, lo que es la pasta lleva ácido sulfúrico, que es lo que hace resudar al pino, y no se suba para arriba, porque cuanto más subas para arriba, el año que viene, si sigues, claro, no puedes empezar justo donde lo dejaste, tienes que empezar mucho más arriba. Es un trozo de pino que pierdes cada año. Y además que no es que lo aconseje, es que te lo mando. O sea, que es una cosa que hay que hacer. La valoración del trabajo de resina. Digamos que hasta ahora, como he sido ganadero, lo llevaba compaginado, casi era llevaba 3.500 pinos hasta el año pasado, ahora llevo 5.000. Bueno, pues dentro de lo que cabe, hacía 2 horas por la mañana, 2 horas y media por la tarde, y lo podía llevar los 3.500 pinos. Ahora que me dedico prácticamente solo a ello, porque mis hijos ya terminan de estudiar y ya trabajan. Entonces, bueno, pues con 5.000 pinos he dicho que me vale, me sobra, no quiero más, porque hay zonas, yo estuve el otro día en Tardepuente, había gente que llevaba 5.000 pinos y se han ido a la zona de Cuellar a coger otros 3.000. Pues yo no quiero agobios. Es un trabajo que sí, en los meses que estás preparando el monte hay que ir muchas horas, es muy duro esto, pero luego cuando empiezas ya las incisiones, las picas, las recogidas, no es tanto el trabajo. Con ir, como iba casi prácticamente antes, 2 horas, 3 horas por la tarde, prácticamente llevas el día así, o sea, te organizas y no es muy sufrido, es un trabajo solitario, en la naturaleza. ¿Cuánta gente? Llevas al perro,
¿Cuánta gente sois para 5.000 pinos? ¿Tú solo? Yo solo 5.000 pinos, te estoy diciendo 2 horas y media por la mañana, 2 horas por la tarde. Sí, sí. O sea, perfectamente, para alguien que quiera trabajar, 7, 8.000 pinos. Parece una cantidad grande, pero una vez que sabes cómo manejarlo, conoces el pino, conoces la zona, porque al principio te puedes perder. Porque yo ha venido gente conmigo en mi familia y ¿ahora dónde vamos? A ver, digo, pero no ves la línea. ¿Dónde está la línea? Hay que saberse el monte. A mí yo cuando los antiguos en el pueblo, en Ontoria, me decían, yo cuando trabajaba le apostaba a quien quisiese, clávame una punta en un pino de mi mata, lo que se llama mata los 5.000 pinos, y digo, y el día siguiente voy justo donde está esa punta. Y no me lo creía. Claro, porque tú ibas al monte y dices, bueno, si te parece todo igual. Pues no, de ahora verdaderamente sé lo que es eso. Sé cuál da más, cuál da menos. Yo a lo mejor mis hijos han venido a ayudarme a recoger o a lo que sea, y le digo, vete a por aquel, pero lleva 2 porque aquel tiene 2 cacharros. ¿Por qué lo sabes? Porque tú todo lo llevas aquí. A ver, la rentabilidad es, dentro de lo que cabe, pues tienes los gastos de alquiler del pino al dueño, en este caso al ayuntamiento, que es el dueño del monte, los autónomos, el gasoil, bueno, pues quitando gastos, digamos, hechas cuentas, este año muy bien, porque verdaderamente este año se ha subido bastante. Cuando empezamos nosotros, me parece recordar que empezamos a 0,90 el kilo, y ahora el año pasado de 0,95 se subía a 1,40. Este año, a ver, todo dependemos de la demanda que haya, y el que pone el precio de origen suele ser Brasil. Según anden allí la cosecha, dicen en España lo que se paga. Entonces, este año todavía no ha salido y hay previsión de que 1,20. Es mucha bajada. Pero bueno, las que, como decía, ¿no? Las gallinas que entran por las que salen. Es un trabajo, yo siempre lo he dicho, no tienes que calcular, porque el primer año son muchos gastos, es un trabajo que hay que calcular lo que es una cara, 5 años, un quinquenio. Lo que te salga rentabilidad en 5 años, porque la inversión que tienes, yo prácticamente las herramientas, llevo 10 años, son las mismas. Entonces, tú vas funcionando, lo único que tienes que comprar algún cacharro más, las hojalatas, son pecatas minutas. Eso son prácticamente nada. Pues ya lo he dicho, 5.000 pinos a 1,40, quitas gastos. Hay que contar también que divides entre 12 meses, pero tienes 3 de vacaciones. Que el que quiere trabaja. Me han ofrecido en Ontoria los meses de vacaciones trabajar, y yo no, yo este año voy a descansar. Pero hay gente en otros sitios, por lo que nos vino a contar, cuando empezamos nosotros vino el alcalde de Coca y nos lo dijo. El ingreso que tiene el ayuntamiento por los resineros de la estación de resina, por el alquiler del pino, lo revierten en los meses de invierno en hacer podas, en hacer limpias. El que quiere trabajar, trabaja. Entonces es una cosa, el que dice, pues a mí no me llega y no quiero estar tanto tiempo de ocioso, bueno, pues es una cosa de seguir trabajando. En este oficio, lo que sí consiguieron, que eso me parece, el primer año no sabíamos en qué limbo estábamos, consiguieron que cotizáramos de
agraria. Eso es lo que consiguieron, porque es primer servicio de forestal. Entonces es primario. Entonces ¿qué es lo que conseguimos con esto? Pues que nos querían meter en la normal al 21% y así no. Estamos al 12% y al 2% de retribución. O sea, entonces dentro de lo que cabe, dice sí, 1,40 más IVA. Y el IVA te le quedas. Eso es lo que hay en el método de la resina, eso es lo que hay. O sea, tampoco es... Me voy acercando. Si alguien quiere hacer preguntas... Una cosa más, sí, muy rápida. Sí, tengo curiosidad por saber si eres tú directamente el que comercializa para vender la resina a diferentes usos, o lo hace el ayuntamiento, o si sabes a qué va específicamente. No. Tú vendes la resina, lo que sacas, a una fábrica de resina. O en mi caso, yo en mi caso se la vendía al que tenía una resinera en San Leonardo y él es el que se encarga. Yo solo es que es así, o sea, luego ellos hacen la destilación y ellos venden. Pero tienes que tener ese comprador de antemano, porque si no tienes al comprador y el permiso del ayuntamiento, dedícate a otro, porque no puedes. Por aquí, espera, perdona, Carlos. Sí, Luego tú. ¿lo tenéis todo vendido? O sea, quiere decir, no hay... Sí. Y si A ver, incrementara la producción, hay un límite de... A ver, hubo un problema estos años de atrás, pero sí, prácticamente si la resinera se compromete. Lo que sí tuvieron un problema fueron en la zona de Cuéllar con una resinera que se habían pactado a 0,80, que se bajó bastante, les quería pagar casi a 0,60. Y los resineros dijeron que de esa nada. Y se las dieron canutas para vender el producto a otro, a este de acá, a este de allá. O sea, fue un año desastroso. ¿Había mercado para producir más? Sí, porque, vamos a ver, dentro de lo que cabe, en lo que yo estoy conociendo en toda España, es que se está aumentando, a ver, el caso de Ontoria del Pinar es muy particular. A ver, prácticamente más que nada por la gente. No hay, los que estaban trabajando conmigo eran mayores que yo. O sea, es que encima la juventud, allí no hay juventud. Gente que quiera decir, bueno, pues no quiero estudiar, me pongo con 24, 25, no, pues no lo hago. Entonces, quieras que no, eso sí, la zona de Tardecuende empezaron con 20, este año pasado estaban resinando 100. Vienen de toda la zona de alrededor. ¿Qué es lo que trae? Gente al pueblo. Yo se lo dije así expresamente al presidente de la asociación: oye, si tiene más gente, aquí estamos vacíos. Digo, ¿qué hago en él? Digo, pues, que es que en Ontoria del Pinar hay una masa forestal que es que está nada más que cortar. Para cortar, porque no se saca otro beneficio de la... Entonces, pero en sí que hay mucha demanda, por una simple razón. La resina es lo contrario a los derivados del petróleo. Entonces, si estamos queriendo ir a una cosa más natural, hay que quitar los productos que salen del petróleo, hay que cambiarlos por ahí. Vale, es por aquí. Sí, hombre, la resina es el oro del monte, porque justamente tiene que sustituir al petróleo. Pero lo que me llama mucho la atención es esas herramientas tan modernas que tienes ahí. Y también... Y afiladas. Sí, afiladas, exactamente. Y como decíamos antes, o como he escuchado y la gestión del monte. Sí. Yo he estado 4 años de presidente de la Junta Vecinal de Madera de Ontoria y no siempre te hacen caso. Sí. Yo estoy trabajando, me he pegado cada leche por los residuos que dejan los de las cortas que... A mí me tocó mi vieste con el sampling. O sea, que es que no es gestiono el monte, no. Y lo que queda de resto, sí.
porque sí, muchos, esta zona para leñas del pueblo, para los habitantes del pueblo, y lo que no va para leñas de los del pueblo que se queda libre. Yo he mandado a los guardas que había, oye, que ya han pasado los 2 años, 3 años que hemos dejado de margen para que se lleven las leñas y nos lleváis la picadora, y esto hace 6 años, vete, y lo veis, Sí, está igual. igual. Sí, No sí. como salió, cuando se hizo, pasó lo de Santibáñez y eso, que salió un ingeniero diciendo, no, si esto en 3 años está todo, vete, ni en 10. Claro. O sea, los restos no desaparecen. Sí, lo que veo es una cosa, Que- sí, por animarte, porque lo mismo que en Valladolid, todas las zonas estas, con las labores de poda, del viñedo y todo esto, hasta hace 10 años iban con unas herramientas de ese pelaje. que sí, que sí. Y ahora tú ves, claro, es en función del rendimiento que da, por lo que veo, según los precios que indicas, te vas a lo mejor llevar a casa al final de año en torno a 15.000 euros, no llegará por ahí, 12.000, un pequeño sueldico. Parece una labor que no es... Pero también hay que evaluar Los las horas que metes en el trabajo. Claro. Hombre, si comparas Yo con para la... ser mileurista, Bueno, y trabajar vives 5 horas, más cómodamente, pues no hay que puedes- correr. Claro, Y 3 meses de vacaciones. claro. Y se supone que la Y, no resina... lo- y los jóvenes hoy en día no lo entienden. Claro, y la resina va a ir subiendo. Claro que va a ir subiendo. Claro. Sí lo entiende. Aunque baje este año, la tendencia es para arriba. A ver, el año pasado, si estaban trabajando en la zona de Tardemonte, yo me voy allí porque esto hace poco, estaban trabajando 80, el año pasado eran 100 y este año hay más demanda, será por algo. Pero es que están saliendo resineros por toda España. Al quinto año, los que estaban por alrededor, en Espejón, en Pinilla, en Talbeila, Casarejos, En Talbeila había mucho. lo han dejado todos. Todos. Pues en Talbeila sí que había Entonces, ¿qué gente. piensas? Había Yo he comprado cacharros a un chico dental que lo dejó. Yo creo que lo que decía Rafa sobre los útiles no se ha experimentado con alguna otra cosa Sí, se novedosa, está intentando, más moderna. lo estoy diciendo con la pica de taladro. Sí, pero esa no da resultado A ver, esperado, ¿no? están estudiándolo cuando nosotros, quitando esta pica que se está investigando en Galicia. La única fábrica que dicen que sabe extraer la resina de la bolsa, porque ese es el problema, está en Orense. Claro, yo el otro día fui a ver lo que es in situ, lo que es esa pica de taladro. Bueno, pues, a mí me pareció bien para que trabaje todo el mundo, pero la rentabilidad, hasta que no investiguen un poquito más, es más, tiene otro problema, que al tercer año ya casi tienes que andar con escalera. Y yo no, y yo el quinto año me quedo aquí. Antes trabajaba en quinto año a 3.50. Y mi zona no es para andar como andan por ahí con un carrito o una escalera. No, hay unas pendientes que La pica de no es como taladro... esas zonas de por ahí, de llano. Y como decía aquí antes, no todo, a ver, allí hay que compaginar el monte, la resina, la micología, la caza. Claro, yo le dije al que llevaba el coto, digo, me cago en ello alrededor de mis pinos, voy a coger un trazador y tras, de atascas, ahí todo. ¡Que se te ocurra! Digo, pero bueno, digo, es que yo veo los paisajes de montes en Tardepuente, en Cuellar, y ves de aquí a 1 kilómetro. Vete allí, ves el segundo pino, en lo tercero te le pasas. Que eso es lo que nos pasaba el primer año, luego te lo vas aprendiendo. Con esta emoción y energía necesitamos cortar porque nos quedan tres. Vale. Pero decía Raúl antes que esto no iba a interesar a mucho, que guardaba las herramientas, que todo era muy tecnológico, ¿no? Pues sabes que es apasionante no solo por ti, sino porque la gente valora mucho tu trabajo. Así que,
resina suele ser blanca. Cuando encuentras un cacharro así, ya que estuviste conmigo y me lo dijiste, no has vuelto a mi tienda a por ella. ¿No me conoces? Sí, tú. Tú, en Sierra Viva. Te dije, cuando eras forestal, porque estaba en medio ya, eso es verde fosforito. Dicen, yo no sé porque soy daltónico. Pero cuando te lo encuentras en el monte es precioso ver un cacharro así, con esa resina. Y me dijiste, voy a venir un día y te voy a llevar una muestra. Pues todavía tienes que... Yo no, mi mujer me vendía los viejos. Te quito el mando. Te digo yo que hay algo de lo que yo pienso. Puedes retirarte. Eso, ¿A que sí? Pero entonces no lo sabías. por mostrarlo, es una cosa. Eso es el preparar el pino. Eso es clavar la chapa. Lo que veis, la tenaza, no era una simple tenaza que se me ocurrió. Digo, claro, tengo que estar cogiendo, quitando. Digo, no, le pongo un cacho de pletina que me sirva como martillo. Y se avanza el doble. Es cuestión de ideas. Pasamos la tecnología alemana a la castellana.